Bienvenidos un día más al tiempo del estudio bíblico. Es de gran gozo para nosotros poder disponer la libertad para compartir la palabra de Dios, para estudiarla, para crecer en ella. En esta ocasión vamos a tener un nuevo estudio. La semana anterior terminamos con el libro del profeta Isaías, un estudio que nos llevó poco más de un año. Sin embargo, ahora vamos a escoger uno de los libros más cortos de la Biblia, la carta de Judas. Es un libro de apenas 25 versículos, pero que tienen una grande y profunda enseñanza y un trasfondo bastante interesante. Entonces los invito, mis queridos hermanos y amigos, a compartir este tiempo analizando un poco estos 25 versículos de la carta de Judas. Pero antes vamos a encomendar este tiempo en oración a nuestro Padre Celestial. Amado Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por la salvación que nos has dado en Jesucristo, por el cuidado que tienes de nuestras vidas, por la voluntad que has trazado para nuestra existencia en este mundo. Querido Padre, queremos en esta hora rogarte el perdón por todo pecado cometido por nosotros. Somos tus hijos y queremos hacer tu voluntad en todo tiempo. La carne es débil, el mundo es fuerte, el diablo nunca se cansa de acosarnos, pero estamos en tus manos y nada podrá tocarnos. Por eso rogamos que tú nos cuides y nos dirijas. En esta hora que vamos a tener el estudio de tu palabra, queremos rogarte, bendito Padre, que tu cobertura sea sobre nuestras vidas y que el Espíritu Santo dirija nuestras mentes en este estudio. No permitas que ninguna interrupción o contratiempo nos distraiga del estudio de tu palabra. Queremos adquirir consejo, sabiduría, entendimiento, y para eso necesitamos que tú seas guiándonos en el estudio de este libro de Judas. Gracias por tu amor, por tu comprensión, por el cuidado que tienes de nuestras vidas, porque solo tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te rogamos estos favores en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a tener una lectura de la carta de Judas antes de empezar para empaparnos un poquito del tema. Ya después estaremos estudiándolo poco a poco. Judas, un siervo de Jesús el Mesías y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesús el Mesías. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, poniendo toda diligencia en escribiros acerca de nuestra común salvación, tuve necesidad de escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos, destinados desde antiguo para este juicio, los cuales convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesús el Mesías, nuestro único soberano y Señor. Y quiero recordaros, como a conocedores que sois de todas las cosas, que Jesús, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Así como a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, sirven como ejemplo al sufrir un castigo de fuego eterno. De la misma manera, no obstante, también estos que tienen visiones contaminan la carne y rechazan la autoridad
blasfemando de las potestades superiores. Mientras que el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo, contendiendo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos dicen injurias contra lo que no entienden, y en lo que por naturaleza entienden, en esto se corrompen como los animales irracionales. Ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín, por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son manchas ocultas en vuestros ágapes, que comiendo con vosotros sin temor, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño tardío, sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, olas embravecidas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas erráticas para quienes las más densas tinieblas están reservadas para siempre. También respecto a estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí el Señor viene con sus santas miríadas para ejecutar juicio sobre todos y convencer a todos los impíos de todas las obras impías que hicieron impíamente y de todas las injurias que hablaron contra él los pecadores impíos. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que viven según sus propias pasiones, y su boca profiere palabras arrogantes, adulando a personas por motivos de interés. Pero vosotros, oh amados, acordaos de las palabras dichas anteriormente por los apóstoles de Jesús el Mesías, nuestro Señor, pues os decían: en el tiempo final habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, aguardando la misericordia de Jesús el Mesías, nuestro Señor, para vida eterna. Tened misericordia con algunos que vacilan, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. De otros tened compasión con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el dominio y el poder por medio de Jesús el Mesías nuestro Señor, desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, esta es la breve carta universal de Judas. Muchas veces, por el tamaño, a los libros pequeños de la Biblia no se les da la importancia que merecen, muy pocas veces se lo toma en cuenta, o quizás por lo corto se les pasa un vistazo a vuelo de pájaro muy superficial, siendo ignorados realmente, pero a veces nos damos cuenta de que estos pequeños libros son un gran tesoro doctrinal y de gran valor para la obra del Señor. Lo más importante es discernir quién es el escritor de este libro. Su nombre lo dice, Judas. Él se presenta a sí mismo. Dentro de la palabra del Señor en el Evangelio aparecen 3 o 4 hombres con el nombre de Judas. Y eso ha causado controversia en las distintas confesiones cristianas, principalmente por parte
de los grupos afines a la iglesia romana, que consideran que este Judas es el discípulo llamado Judas Tadeo. Para nosotros, los cristianos evangélicos, más bien lo consideramos este Judas como Judas, hermano, medio hermano de Jesús y hermano de Santiago. Veamos un momento Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13. El versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre Miriam y sus hermanos Jacobo, José y Simón y Judas? ¿No están acaso todas sus hermanas frente a nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? Bueno, aquí nos dice claramente que Jesús tenía hermanos y hermanas. No nos olvidemos que ese pueblo era bastante machista, por eso nombra individualmente a cada uno de los varones y de modo general a las mujeres. La Biblia nos enseña que Jesús fue el primogénito de María y el unigénito de Dios. Quiere decir que María tuvo más hijos, ella estaba legalmente casada con José. Pero cuando la gente tergiversa, cambia lo que nos dice la Escritura, tiene que inventar cosas para sostener sus imaginaciones. Cuando a María la quieren convertir en la madre de Dios y no en la madre solo de Jesús en su forma humana, tienen que inventar que ella después de nacer Jesús siguió virgen, lo cual es biológicamente imposible. Y quieren ignorar, dándole una falsa interpretación a este versículo, diciéndole que eran discípulos a los que Jesús llamaba hermanos, lo cual no es cierto. Habla claramente de los hermanos de Jesús. ¿Por qué? Porque aquí se está refiriendo a las personas que dudan de Jesús. Dicen, pero ¿de dónde salió este? Si nosotros lo conocemos, es hijo del carpintero. Porque se referían a José, de oficio carpintero. Su madre es Miriam, la forma original del nombre que conocemos como María. Y nombra a cada uno de sus hermanos, Jacobo, que escribe la carta de Jacobo, conocida en español como Santiago, José y Simón y Judas. Otros dentro de la línea católica afirman de que era otra María, que era hermana o medio hermana de la madre de Jesús y que tuvo estos hijos con otro hombre, y eso por un escrito que alguien redactó 200 años después de esto, por lo cual nosotros no le podemos dar la más mínima credibilidad. Nosotros nos basamos en la Escritura. Y nos dice el 56, ¿no están acaso todas sus hermanas frente a nosotros? Está hablando de estos 4 varones, hermanos, medio hermanos de Jesús, hermanos de madre por medio de María, y habla en general de sus hermanas, por lo tanto había por lo menos 2, es decir que María tuvo por lo menos 7 hijos, Jesús, sus 4 medio hermanos varones, 5, y al hablar de plural por lo menos 2 mujeres, María tuvo por lo menos 7 hijos, y quizás tuvo una u otra más mujeres. Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia los otros hombres que nos menciona, que se llaman Judas, que eran parte del grupo de los 12, el más conocido de todos era Judas Iscariote, Judas Iscariot, Judas, el hombre de Queriot, el Judas que venía de ese lugar llamado Queriot, Judas Iscariote, famoso por ser el tesorero, por ser ambicioso, por ser ladrón, por ser traidor, por ser cobarde y suicida. Lógicamente, él no escribió esta carta. El otro Judas, vemos el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, donde se refiere a este otro discípulo.
14, 22. Juan 14, 22. Le dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué significa que estás por manifestarte a nosotros y no al mundo? Aquí se lo conoce a este Judas por el Judas que no es el Iscariote, parte del grupo de los 12. Si hubiera sido este a quien la Iglesia Católica le atribuye la autoría de esta carta, diría Judas, no el Iscariote, porque es la forma en que el Espíritu Santo lo diferencia aquí en el Evangelio según San Juan. Por lo tanto, nosotros al ver que no es Judas Iscariote, ni Judas el que no es Iscariote, grupo de los 12, sino que Judas, el hermano de Santiago. Entonces vemos que es Santiago, hermano de José y hermano de Simón, los hermanos en la carne de Jesús, los hijos de María. Podemos concluir que estamos hablando de Judas. ¿Por qué no aparece anteriormente este hermano de Jesús? Nos vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 7, y vamos a analizar los versículos del 1 al 5. Juan 7 del 1 al 5. Después de estas cosas, Jesús recorría Galilea, porque no quería andar en Judea, pues los judíos lo buscaban para matarlo. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Entonces le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque nadie hace algo en secreto y procura al mismo tiempo darse a conocer. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Este versículo nos ayuda a aclarar el texto anterior. No es cierto que los discípulos de Jesús eran conocidos como sus hermanos. Falso. Aquí habla en forma separada de los hermanos y de los discípulos. Jesús estaba en Galilea, de donde era la ciudad de Nazaret, donde él se crió con su familia. Y no estaba en Judea, donde queda Jerusalén, porque debido a las acciones que él había desarrollado allá y las palabras que había declarado, los judíos lo querían matar allá. Entonces sus hermanos le dicen, sal de aquí y ándate de nuevo a Judea, para que también tus discípulos, se dan cuenta, los hermanos le dicen que los discípulos vean las obras que haces. ¿Pero por qué lo decían? Porque no creían en él, era como una burla, era como un desafío. Sus propios hermanos, José, Simón, Santiago y Judas, no creían en Jesús. Por eso no estaban con él en el grupo de los 12. Por eso no se los menciona en este tiempo. Luego vemos Marcos 3:21. Leamos desde el 20. Estaba en Galilea y llega a una casa y de nuevo se agolpa una multitud tal que no podían ni siquiera comer pan. Y oyéndole sus familiares, los parientes de Jesús, su familia, salieron para echar mano de él, pues decían, está fuera de sí, está loco. Los hermanos pensaban que Jesús había perdido la razón, que se había opuesto a la religión. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué la gente lo busca? Llegan ahí, querían buscarlo para sacarlo porque está loco. Y después vemos en este mismo versículo, capítulo 3, versículos de 31 al 35,
cuando llegan a buscarlo, y estos familiares aquí nos dicen que eran su madre y sus hermanos, no creían en Jesús, creían que estaba loco. Su propia familia. Vivieron con él 30 años, María fue testigo de muchas cosas. No sabemos qué manera vivió Jesús, pero debe haber sido muy interesante lo que él daba testimonio de obediencia, de buena conducta. Vemos las bodas de Caná de Galilea, donde estaban todos ellos. Sin embargo, piensan que está loco. Todo lo que está haciendo se volvió un loco, Jesús. Y cuando llegan a buscarlo, dice, llegan su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, lo enviaron a llamar. Él está con la multitud junto con los discípulos. Ellos llegan de afuera y lo mandan a llamar. Y le dicen, mira, tu madre y tus hermanos te buscan afuera. Y respondiendo les dice, ¿quién es mi madre y los hermanos? Y mirando en derredor a los que estaban sentados en torno suyo, dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesús está diciendo, como ministro del Evangelio, mi familia es la que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Más allá de los lazos sanguíneos, los más importantes son los lazos espirituales. Por eso es que nosotros los creyentes en Cristo Jesús nos llamamos hermanos. Entre nosotros y hermanos de Jesús, podríamos decir, porque buscamos hacer la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Por eso es que uno debe ser muy celoso de a quién le dice hermano. Hay gente que va a la iglesia, es muy religiosa, se bautiza, es miembro oficial de la congregación, pero viven en pecado, en desobediencia, por lo tanto no hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Por lo tanto, no son nuestros hermanos. Pero aquí vemos claramente cómo su familia pensaba que estaba loco y lo rechazaba. Es recién después de la muerte y resurrección de Jesucristo que su familia se acerca a los discípulos, cree y es transformada por el poder redentor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Santiago no se presenta a sí mismo como hermano de Jesús. Busquemos el libro del apóstol Santiago, que realmente es la carta de Jacobo. Ya se los he mencionado anteriormente, ¿no? Jacobo en griego es Jacob. Entonces, cuando decían San Jacob, se referían a San Jacobo. Pero San Jacob se fue convirtiendo en Santiago. La gente ya no decía San Jacob, sino Santiago. Y es así como cambió el nombre, pero realmente es Jacobo. La carta de Jacobo, cuando él se presenta, dice, Jacobo, un siervo de Dios y del Señor Jesús el Mesías, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Él no se presenta como hermano de Jesucristo. Por eso que la Iglesia Católica habla de Santiago el mayor, de Santiago el menor, pero no reconocen que Jacobo era el hermano de Jesús. Una de las razones es el hecho de que durante su vida y ministerio ellos no creyeron en Jesús, lo creyeron loco, se burlaban de él. Entonces, daría esta vergüenza que ahora usen, no es que yo fui medio hermano en la sangre de Jesús, no, él se presenta ya reconociendo a Jesús como Dios, como Señor, como Salvador, y dice un siervo. La palabra siervo no es la que nosotros conocemos, de alguien a quien se le paga un sueldo, un salario, sino el siervo que menciona aquí era un esclavo de Dios y del Señor Jesús el Mesías, y se dirige a las 12 tribus. Asimismo, cuando nosotros regresamos aquí a la carta de Judas, él tampoco se presenta como hermano en la sangre de Jesús, tenía las mismas características de nacimiento post-resurrección que tiene Santiago. Dice, Jesús, un siervo, también se reconoce como siervo, como esclavo, de Jesús el Mesías y hermano de Jacobo,
a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesús el Mesías. Tienen una común autodenominación en la hora de presentarse. Ya no son el medio hermano de Jesús, el hermano de Jesús, sino un siervo y esclavo de Jesús y del Padre. Vemos nosotros que la Biblia ya nos anticipa algo de esto en el Salmo 69, cuando nos habla un poco acerca de nuestro Señor Jesús y nos habla de el versículo 8: he venido a ser extraño para mis hermanos y extranjero para los hijos de mi madre, porque el celo de tu casa me consume y los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Este salmo está hablando acerca de Jesucristo y ya dice que fue a ser un extraño para los hermanos y un extranjero para los hijos de mi madre. Confirmado, eran los medio hermanos de Jesús, los de María, pero lo veían como un extraño, no creían en Jesús. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16, nos dice: de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y si aún al Mesías conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Nos dice Pablo que desde el momento que somos salvos, ya no vemos a los demás, o no debemos verlos como los veíamos cuando éramos solo carnales, con la naturaleza humana y pecaminosa, sino que debemos de verlos de una manera distinta. Y dice: si aún al Mesías conocimos según la carne, los que vieron en persona a Jesús como sus hermanos de crianza, ya no lo conocemos así. Es por eso que con esta enseñanza que el Espíritu Santo muestra a través de Pablo y que de seguro puso en el corazón de Jacobo y de Judas, ellos no se presentan como hermanos en la carne de Jesús, sino como sus siervos, ya que Judas tuvo que reconocer que había pecado, que era un pecador y que necesitaba ser salvo por medio de Jesucristo para tener libre acceso al Padre. Entonces, considerando la carnalidad también, ¿no? ¿Qué haría hoy en día la gente? ¿Cómo sería el comportamiento? Ah, no, ella es la madre de Jesús. Y ella diría: yo soy la madre de Jesús, adórenme. María nunca hizo eso. La gente pecadora que quiere tener una diosa la considera así. Fue una gran sierva de Dios. Pero ella misma en Lucas, capítulo 1, en el versículo 47, en ese cántico de agradecimiento, dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Si María fuera la madre de Dios, no necesitaba un Salvador, ni reconocer a alguien como Dios. Pero aquí ella dice: Dios mi Salvador. ¿Quién necesita ser salvo? Alguien que está perdido. ¿Qué quería decir María al reconocer en Dios a su Salvador? Que ella era una mujer como cualquier otra, que vivía con el pecado original, no como dicen, sin pecado concebida. ¡Qué payasada! Si era un simple ser humano. Y ella reconoce que tiene pecado, por lo tanto reconoce a Dios como su Salvador, el que la salva del pecado. Ella no se atribuía ser sobrenatural, ni se atribuía autoridad sobre los discípulos ni los apóstoles. Ella era una más del grupo, una sierva más de Dios. Y seguramente ese ejemplo fue dado a sus medios hermanos, porque aquí en esta tierra, imagínense, hemos visto en estos gobiernos corruptos como el nepotismo es tremendo, y los hermanos, padres, parientes, cuñados, nietos, sobrinos de los funcionarios públicos electos o nombrados
se les reparte como herencia los mejores cargos, sin estar muchos de ellos debidamente preparados, y les dan ministerios, secretarías, les dan embajadas. ¿Por qué? Porque son familia. No sucede aquí así, ya que todos somos hijos de Dios cuando hemos reconocido a Jesucristo nuestro Salvador como el Señor de nuestras vidas, y todos somos hermanos al mismo nivel, nadie está por encima de otro. Todas estas son las razones por las cuales tanto Jacobo como Judas nunca se prestaron para ser considerados superiores a los demás, sino que se presentan simplemente como siervos, como esclavos de Jesucristo, para obedecerlo, para servirlos, salvados por Él y dándole la gloria y la honra solo a Dios. Bueno, ya tenemos bastante claro quién es el autor, y según los estudiosos se sitúa la fecha de escritura de esta carta entre los años 66 y 69 de esta era. Quiere decir que habían pasado entre 33 a 36 años de la muerte de Jesús. Estos eran sus hermanos menores, ya que eran hijos de María. Entonces podemos presumir que ellos andaban alrededor de los 60 años. Judas debería haber tenido alrededor de unos 60 años. Habían pasado poco más de 30 años de la muerte de su medio hermano. Él había reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Había pagado el precio de ser un ministro del Evangelio. Y aquí está inspirado por el Espíritu Santo para compartir lo que él ponía en su corazón a través de esta pequeña pero valiosa carta. Al analizar la carta nos damos cuenta de que, como opinan la mayoría de los estudiosos de la Biblia, él quería hablar acerca de la justificación, de la salvación, pero eso ya estaba escrito de la resurrección de Cristo. Todos esos temas normalmente tratados ya habían sido escritos en las distintas cartas, pero el Espíritu Santo lo guía para escribir un tema muy particular, y es algo que se ve brevemente en otras cartas y algo previno Jesús en su ministerio, y es el tema de la apostasía. Los que, conociendo a Dios, lo rechazan y se van por un mal camino y lo enseñan, y todo esto es muy fuerte. Y Judas lo presenta en este escrito de una manera muy vívida, muy dramática, muy personal, muy real y muy urgente sobre todas las cosas. Son cosas que no le podemos dar poca importancia ni tomarlo a la ligera, sino que el Espíritu Santo nos guía a través de esto a la defensa del Evangelio, la apología del Evangelio. Es escrita en un lenguaje intenso y que inspira temor, y predice las cosas que vendrán en el futuro. Es una alarma. No podemos estar confiados cándidamente que todo el que entra a la iglesia, todo el que quiere hacerse pasar por hermano, realmente lo es. Y ya estamos advertidos, y Judas lo hace con urgencia, con desesperación. Nos quiere despiertos, nos quiere atentos. Solo en Judas encontramos cosas muy particulares, como la lucha entre Satanás y el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Es algo que, si lo buscamos en otras partes, no está. Por lo tanto, nos dice que la revelación del Espíritu Santo era fuerte
y le había mostrado cosas maravillosas a este hombre. Pero es tan lindo ver que alguien que incluso se burló y rechazó a Jesucristo, cuando se arrepiente y viene a los pies de a quien él había rechazado, aunque lo conocía demasiado bien, ¿no? Dios lo transforma y Dios lo usa y lo inspira para transmitir su palabra y servir de una manera poderosa. Otro de los textos citados por Judas es la profecía de Enoc. Y cuando nosotros estudiamos un poquito cómo los judíos interpretan la Biblia, ellos usan bastante la profecía de Enoc, la cual estuvo perdida por muchos años, pero hace poco más de un siglo fue recuperada y no está en ninguna otra parte de la Biblia nombrada, solo Judas lo registra y muchos creyeron que no existía, pero cuando se encontró arqueológicamente vemos que sí era un texto, y si el Espíritu Santo a través de Judas lo avala, quiere decir que era un texto válido para la interpretación de las Escrituras, lo cual es muy sorprendente, muy interesante. Nos dice que tenemos que estudiar cada día más las cosas de Dios. Él también nos habla de contemplar al Señor viniendo con 10.000 de sus santos. Entonces vemos que es un libro recontra interesante, aunque sea solo 25 versículos, y se presenta siempre como algo que llama la atención y que nos prepara para entrar ya al Apocalipsis, el cual ya hemos estudiado. ¿Por qué los que forman el canon actual de la Biblia coinciden en poner a Judas antes de Apocalipsis? Por la relevancia, la importancia de su mensaje, el cual despierta y predispone el espíritu para seguir con el estudio de Apocalipsis. Aquí hay una especie de bosquejo que he adoptado de uno de los textos que he estado usando para preparar este estudio, que pone 3 temas principales. El primero es la ocasión de la epístola, que habla de la seguridad de los creyentes. Luego cambia al tema de la apostasía, esto está en los 3 primeros versículos. Luego viene la descripción del hecho de la apostasía, el comienzo de la apostasía, Israel en su incredulidad, destruido en el desierto, los ángeles rebeldes encadenados, lo cual es un tema bastante interesante. Sodoma y Gomorra, las causas de su destrucción, identificación de los apóstatas hoy en día, que se los reconoce, al igual que los de ese entonces, por despreciar la autoridad, por ser rebeldes. Ejemplos de apostasía en el Antiguo Testamento: Caín, Balaam, Coré. Maestros apóstatas definidos y descritos en los versículos del 12 al 16. Eso es muy valioso para nosotros, tener discernimiento y no llamar a todo bueno, sino saber qué es bueno y qué es malo, porque de eso nos juzgará el Señor también, ¿no? Luego tenemos el tercer tema, que es ocupación de los creyentes en el tiempo de la apostasía. Vivimos en el tiempo de la apostasía, tenemos que saber en qué ocuparnos. Bueno, en primer lugar, así ha habido la advertencia de los apóstoles acerca de la apostasía. ¿Qué deben hacer los creyentes en los días de la apostasía? Que debe ser crecer, orar, mantenerse unidos, esperar, tener compasión y salvar a otros. Entonces, mis hermanos, esta ha sido por hoy la introducción al estudio del libro de Judas. Espero de que repasen este video, tomen nota. Ya saben, tenemos el grupo de WhatsApp para el estudio. Hay Biblias, hay comentarios que nos ayudan a enriquecer el conocimiento de este texto. Incluso es bueno escuchar a la gente que no lo analiza correctamente para ver dónde podríamos fallar nosotros también al hacer una interpretación. Muy interesante este libro, mis queridos hermanos.
Yo uso la Biblia textual por su fidelidad al original griego. Tal vez no son palabras muy comunes hoy en día, pero nos dan el significado más exacto del texto. Ahora, no nos queda más que despedirnos por este día. Los espero la próxima semana, si Dios lo permite, con el inicio del estudio de este importante libro de Judas. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Hasta la próxima.